Muy bien, siendo las 4:01, damos por a iniciar el seminario del mes de agosto. Bienvenidos todos al seminario organizado por la Sociedad Mexicana de Físicos en Medicina. Esta tarde tenemos el honor de contar con la participación de la doctora Olga Olinka Galván de la Cruz, que nos impartirá el seminario que lleva por título Radiocirugía, Clínica e Investigación. Al final de la presentación se tendrá un espacio de preguntas y respuestas. Las preguntas podrán realizarse mediante el chat de nuestra plataforma, mismos que ya se encuentra habilitado para recibir sus comentarios y preguntas. Antes de iniciar el seminario, me gustaría presentarles la trayectoria académica y profesional de nuestra invitada. La doctora Olga Olinka Galván de la Cruz cursó la carrera de Física en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Cursó la maestría en Ciencias del posgrado de Ciencias Físicas del programa de Física Médica de la UNAM. Posteriormente, cursó el doctorado en Tecnología Avanzada en el Centro de Investigación en Ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada del IPN. Actualmente desempeña como físico de hospital en la unidad de radioneurocirugía del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía. Es además profesor titular de la materia Residencia Hospitalaria del programa de Ciencias Físicas del programa de Física Médica de la UNAM. Es profesor titular de la materia Física de la Radioterapia de la carrera de Física Biomédica de la Facultad de Ciencias de la UNAM desde el 2019 a la fecha. También es profesor titular de la materia Física Radiológica en Medicina de Maestría en Ciencias Físicas del Posgrado de Ciencias Físicas de la UNAM. Actualmente la doctora pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 del CONACYT. Es por esto que la Sociedad Mexicana de Físicos en Medicina da la bienvenida a la doctora Olga Olinka Galván de la Cruz. Agradece mucho su disposición y su generosa colaboración con este espacio, por el tiempo que ha destinado para compartir con nosotros su conocimiento y experiencia. Entonces cedo la palabra a la doctora. Bienvenida, doctora. Muchas gracias. Y también agradecer a la sociedad y a la Comisión de Seminarios por haberme invitado y tomado en consideración mi trabajo y estar aquí frente a todos ustedes. Pues bueno, vamos a comenzar. ¿Qué es radiocirugía? Pues lo primero que uno hace, como se hace en estos tiempos, es googlear. Y lo que sale de primera intención es esta definición. Nombre, femenino, técnica quirúrgica empleada en el tratamiento de metástasis y tumores basada en la aplicación de radiaciones de alta precisión. Bueno, primero aclarar que no nada más se tratan metástasis y tumores. Y luego además tiene una frase que está un poquito clarita, que qué bueno, yo ya le puse esta gran X, que dice, la radiocirugía es menos cruenta que las intervenciones quirúrgicas. Y bueno, eso de menos cruenta está por verse, porque el asunto es que los efectos de la radiocirugía son a largo plazo, no son inmediatos. Comienzan a verse desde 6, 9 y hasta 2 años después se ven los efectos. Entonces, el paciente de radiocirugía en realidad tiene que ser paciente y esperar a que surta efecto todo eso. ¿Pero qué es la radiocirugía exactamente? Pues la radiocirugía es un procedimiento médico no invasivo o poco invasivo en el caso de que se use marco estereotáctico. Usa imágenes de alta resolución y el origen de las imágenes pueden ser por resonancia magnética, por medicina nuclear, angiografías, y esta es una angiografía por sustracción digital, y la tomografía axial computada. Todas estas imágenes lo que nos van a dar es la información anatómica del paciente e incluso nos puede dar información metabólica del tejido o del blanco que estamos queriendo irradiar. Se hace un alto depósito de dosis en una sola sesión y las lesiones que se tratan van desde tumores benignos, tumores malignos, lesiones vasculares y blancos funcionales. Entonces, está lejos de tratarse solo de metástasis y tumores malignos. O sea, se trata una gran cantidad de lesiones
y actualmente ya se trata fuera del cráneo. Bueno, como les mencionaron, yo trabajo en el Instituto Nacional de Neurología, entonces nada más vamos a hablar de tratamientos intracraneales. Para realizar una radiocirugía se requiere un equipo multidisciplinario. Y multidisciplinario me refiero a un médico radiooncólogo, un médico neurocirujano o cirujano oncológico si es extracraneal, técnicos, enfermera y físico médico. Los equipos que normalmente se utilizan para dar radiocirugía son unidades de cobalto 60, como es el Gamma Knife, los aceleradores lineales en sus distintas presentaciones, así como sea CyberKnife, Tomotherapy y los aceleradores de partículas. Pero ¿cómo comenzó este asunto de la radiocirugía? Bueno, vamos a comenzar desde la construcción del marco estereotáctico. Victor Horsley y Robert Clark diseñaron un marco estereotáctico. Uno de los dos era matemático, me parece que es Robert Clark, y Victor Horsley era neurofisiólogo. Entre los dos diseñan un marco para poder estimular regiones subcorticales de animales. O sea, lo que querían era estimular regiones profundas dentro del cerebro. Y este señor, Lars Leksell, hace una adaptación para los humanos. La primera vez que lo hace en 1949 y publica esta diadema en donde se construye todo un espacio para poder llegar a una región específica del cerebro, y él lo hace originalmente para tomar biopsias. Eso lo hace en 1949. Pero el primero en denominar tener este concepto de cortar con radiación, el primero en usar ese término fue en la Universidad de Berkeley en 1948, cuando Cornelius Tobias irradiaba tejidos y me parece que también babuinos comenzaba a irradiar. Entonces, a lo largo de todo este tiempo, ya había estudios en las universidades de Moscú, en las universidades de Boston, etc. Entonces, Lars Leksell a su marco estereotáctico le acopla un tubo de rayos X. Este tubo de rayos X, yo he encontrado referencias que dicen que tiene 120 kb, he encontrado referencias que dicen 150 kb, pero el caso es que es un tubo de rayos X de baja energía. Y entonces él hace la primera radiocirugía sobre un paciente. Con esta radiocirugía suceden cosas muy importantes. En primera, el señor Leksell, bueno, el doctor Leksell, porque era neurocirujano, se da cuenta de que necesita mayor energía en el tubo de rayos X. Y otra cosa muy importante es que se da cuenta de que necesita colimar el haz. Este asunto de colimar el haz da paso al concepto de proteger el tejido normal. O sea, se está dando cuenta de que no nada más es cosa de echar rayo y irradiar lo que se vaya encontrando a su paso, sino que se debe de cuidar el tejido que no está dañado, que no está enfermo y que se tiene que tratar así. Bueno, a lo largo del tiempo también se sigue haciendo ensayos en radiación ciclotrón, en particular los hermanos Lawrence comienzan a irradiar animales, comienzan a irradiar tejidos, hay unos ensayos con personas, pero Lars Leksell continúa obsesionado con este asunto y para 1967 manda a construir a la compañía Motala Verkstad, que parece que es una compañía como de mucho abolengo ahí en Suecia, que construye carros, manda a construir la carcasa. Y esta carcasa la cargan con 179 fuentes en la planta nuclear de Studsvik. En ese mismo sitio se trata el primer paciente. Se continúa tratando pacientes ahí en la planta nuclear y pues, como todos se dan cuenta de que no es el mejor sitio para estar tratando pacientes, personas, y entonces este Gamma Knife es trasladado al Hospital Sofia Hemet en Estocolmo, que es el hospital universitario de Uppsala, la Universidad de Uppsala. Ahí en el hospital, por 14 años, se empiezan a tratar 762 pacientes. Pero pues como muchas cosas en la experiencia humana, todo sí hay una escala de dosis en tejido biológico,
sí se está comenzando. Lexell era de los primeros que no quería tratar tumores porque decía que los tumores no se comportaban radiológicamente igual que el tejido normal. Entonces él tenía la obsesión de tratar solo malformaciones arteriovenosas o blancos funcionales, pero conforme va avanzando y se va viendo la aplicación de esta nueva técnica, se van consiguiendo más pacientes. Es hasta 1979, en una reunión, en un simposio, en donde comienzan a decir, tenemos que escalar esta dosis. Ajá. Antes de que comenzaran a ponerse de acuerdo, las malformaciones arteriovenosas gigantes en particular los llegaban a irradiar hasta 100 grays. Y en este simposio, el equipo suizo demuestra que con esas malformaciones, que sí, ciertamente, desaparece la malformación, pero que comenzaban a tener bastantes efectos adversos sobre los pacientes. Y ahí llegan a un acuerdo de que las malformaciones de 2.5 centímetros se tienen que irradiar, bueno, deberían de irradiarse con 50 grays. Estamos hablando de que en la actualidad las malformaciones arteriovenosas, dependiendo de su ubicación y su tamaño, se irradian entre 16, las muy grandes, 18, las que están en una zona congruente, hasta 22 grays. Ajá, o sea, menos de la mitad. Sigue avanzando todo esta aplicación de radiación y para 1980 ya se tiene el primer sistema de planeación para Gamma Knife llamado CULA. Conforme todo va avanzando, o sea, la radiocirugía no es un ente aislado, va muy de la mano con las imágenes, porque les mencioné que en la definición de radiocirugía es requisito tener imágenes de alta resolución. Entonces, antes de 1972 y con el marco estereotáctico, lo que se hacía era hacer la localización en imágenes coplanares. Pero ya para 1980, cuando ya se desarrolló la tomografía axial computada, ya era bastante común utilizar esta técnica de imagen para la localización de los blancos. También en esta década comienza a usarse de nuevo los aceleradores lineales. Los aceleradores lineales dejaron de usarse por el asunto de lo pesados que eran y lo difícil que es mover un acelerador lineal. Es por eso que muchas veces al que se moviera el paciente, porque no es lo mismo mover unas toneladas a mover un cuerpo de 60, 80, 100 kilogramos, ¿no? Pero pues con estos efectos de mover al paciente lo que se tenía era bastantes molestias por vértigo y cosas, y movimientos y cosas así. También por esa época, Erwin Podgorczak comienza este concepto de meter por distintos haces, entrar por distintos lugares el haz de radiación y así nada más comenzar a distribuir la dosis sobre el tejido normal. Ya una vez que ya se está popularizando el uso de los aceleradores lineales, en 1988 Wendell Lutz y su equipo publican las primeras pruebas para establecer la precisión mecánica del acelerador. Estas pruebas se siguen utilizando en los aceleradores lineales. Para 1989, Leavitt, el físico médico Denis de Leavitt, logra modificar el colimador mientras se está aplicando un arco. Entonces, de esta manera también se logra ir disminuyendo la irradiación a tejido normal. Como todo, ya a partir de 1980 está el boom de los sistemas de computación. Con el boom de los sistemas de computación también se puede controlar mejor el acelerador, se puede tener una mejor calidad de imágenes, se puede hacer un mejor cálculo de depósito de la dosis, se puede tener una mayor resolución espacial y mayor resolución en dosis y se pueden comenzar a experimentar con distintos algoritmos de cálculo. En 1993 es el primer reporte del tratamiento en radiocirugía sin marco estereotáctico, colocando fiduciales alrededor del blanco. Esto a lo mejor, como las fiduciales se colocan con una cirugía, a lo mejor pierde un poco de sentido de la radiocirugía porque ya es invasivo. Sin embargo, el efecto de la radiocirugía es lo que se busca, ¿no? Sigue avanzando y comienzan los sistemas de captura del movimiento como este que se llama mocap, ¿no? Que son estas esferas que van a establecer el espacio y se ven a través de cámaras infrarrojas
que son estas esferas que luego le ponen a los actores para capturarlos y animarlos. Estas esferas también se utilizan para construir el espacio, el sistema para ubicar al paciente y de esta manera tener una buena localización sin tener que poner los marcos estereotápicos. Ya para estas alturas todo comienza a digitalizarse, ya no se utilizan películas radiográficas, ni siquiera hay que digitalizarlas porque se digitalizaban con el LiDAR, ya comienzan a usarse todos los sistemas de comunicación. Entonces comienza a popularizarse esta red que se llama PACS, que es el acrónimo de Picture Archiving Communicating System, que es una red interna y en la cual originalmente era solo para trasladar imágenes y ha ido evolucionando para que sea prácticamente un expediente electrónico, o sea, bueno, la comunicación de expediente electrónico y de donde se puedan bajar todos los tipos de estudios, no nada más imágenes, y las imágenes en formato DICOM. Este formato DICOM, de nuevo, comenzó para imágenes para que todas estuvieran escritas en el mismo lenguaje digital. Es el acrónimo de Digital Imaging and Communication and Medicine. Son imágenes en hexadecimal que tienen un encabezado y entonces en este encabezado tiene la información del paciente, la información del estudio, el equipo en el que se hizo el estudio, si es un estudio de medicina nuclear, el tipo de radiofármaco que se hizo, que se utilizó, si vienen más secuencias, si no vienen más secuencias, etc. Y, de nuevo, también estoy evolucionando para que los sistemas de planeación y los equipos de radiocirugía comiencen a comunicarse en este formato que se llama DICOM-RT. Ya estoy comenzando con el asunto de los sistemas de planeación. Los sistemas de planeación, van de la mano con el asunto computacional. Conforme se ha ido compactando, conforme se han ido haciendo más rápidos, conforme se han ido haciendo más eficientes, también esta parte de cálculo de depósito de dosis, manejo de imágenes, uso de distintos algoritmos ha ido evolucionando. Entonces, un sistema de planeación no es otra cosa que se le mete información de entrada, y por información de entrada me refiero a la información del paciente, o sea, información anatómica, de en dónde están los órganos de riesgo, en dónde está el blanco, en dónde está la entrada, en dónde está el sistema espacial, y la información de las de radiación, en la parte del comisionamiento del acelerador, ¿no? O sea, todas las medidas que se tienen que hacer en el sistema de planeación para que éste aplique un algoritmo y nos dé como resultado una distribución de la dosis. Ahora, que esta distribución de dosis sea clínicamente aceptable o no, esa es otra discusión, pero de que nos da la manera en la que se está depositando la dosis, eso es lo que nos dice que está funcionando bien el sistema de planeación. Y bueno, pues el sistema de planeación ha ido evolucionando y ha habido el cambio hacia muchas técnicas. No voy a imprimir tiempo diciendo las distintas técnicas que se aplican en radiocirugía y ya nada más me voy a ir prácticamente a las técnicas de modulación de la afluencia. ¿Por qué? Porque es la línea de investigación que estoy comenzando, que estamos llevando a cabo el físico Luis Melgarejo y yo, y que nos están ayudando el maestro en ciencias Alfredo Herrera y el maestro en ciencias Miguel Rodríguez. Entonces, hay muchas técnicas de tratamiento para radiocirugía y ahorita nada más vamos a hablar de la demodulación de la afluencia en particular. Son considerados modernas o avanzadas y pues eso es un decir porque el artículo que publica esta técnica es más o menos desde 1990, entonces como que muy moderna ya no es, pero se sigue utilizando. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros le decimos al sistema de planeación nuestros objetivos, o sea, le decimos la dosis con la que queremos cubrir el blanco, los órganos que queremos proteger, y entonces el sistema de planeación nos va a dar una configuración para lograr estos objetivos. ¿Qué es lo que necesitamos? Modificadores de A. Antes de tener los colimadores multihojas comienzan a desarrollarse alrededor de 1980, más o menos. Bueno, tarde de los 1980, ya 1980 y pelos, como 88 o 90, comienzan a usarse los colimadores multihojas. Y antes se utilizaban este tipo de moldes, así como las protecciones de Serroven,
para lograr hacer la modulación y el cambio y proteger los órganos de riesgo y bien modificar la afluencia. Se utilizaban estos compensadores. Actualmente ya lo que se utiliza son los colimadores multihojas, que mientras está prendido el haz, estos van a atravesarse mientras está encendido. ¿Qué es lo que se logra con esta técnica? Se logra una alta conformidad, no se logra una distribución uniforme de la dosis, vean, o sea, este blanco no está irradiado de manera uniforme, pero se protegen órganos de riesgo. O sea, en esta imagen, en esta caricatura, aquí se ve un órgano de riesgo que hay que proteger. Entonces, se protege mejor el tejido normal, se cubre mejor la lesión, pero son más variables. Y si son más variables, podemos tener más error, tenemos una mayor probabilidad de tener un error o algún inconveniente. Y entonces necesitamos ser mucho más estrictos en la manera en la que se aplica el tratamiento. O sea, necesitamos tener un control de calidad riguroso y que además cubra todas las necesidades. Estos controles de calidad, por lo general, consumen tiempo máquina, tiempo personal y dependiendo del detector que se utilice, que deben de ser detectores en 2 dimensiones, también son consumibles. Entonces, ¿qué es lo que, retomando la parte de planeación inversa? Lo que yo hago es, establezco objetivos. El sistema de planeación me hace la optimización. ¿Esta optimización cumple con mis criterios clínicos? Si no, vuelvo a empezar, cambio mis objetivos, vuelvo a hacer la optimización y me vuelvo a hacer la pregunta de si cumple mis criterios clínicos o no. Si me dice que sí, aplico el tratamiento, pero aquí es donde viene la verificación del plan. Entonces, otra ventaja que se tiene en planeación inversa es que podemos tener una guía por imágenes moleculares. Entonces, si tenemos en alguna lesión una zona de alta actividad, de alto consumo de algún radiofármaco, podemos ahí darle un punch más, un poco más de dosis. Y tenemos más control sobre la protección a tejido tumoral. Ok, en este momento es donde se hace el control de calidad. O sea, yo ya invertí tiempo acá y además el médico me dijo, sí, este es el plan que es más conveniente para el paciente. Entonces yo lo que tengo que hacer es verificar que el sistema, que el acelerador sea capaz de reproducir la distribución de dosis que me calculó. Porque una cosa es lo que optimiza el sistema de planeación y lo que logre, y otra muy distinta es si el acelerador es capaz de reproducirlo. Entonces, ¿cómo se decide esta modulación? Pues depende principalmente del optimizador, de la dosis que se le está impartiendo a la lesión y sobre todo la salida van a ser la secuencia de movimiento de hojas. La velocidad de las hojas, las posiciones, etc. Y la precisión de posición del gantry, etc. Se generan distribuciones no uniformes. Ya les dije como 10 veces que se protege órganos de riesgo. Entonces, necesitamos tener mucho cuidado en que la distribución de verdad sea la que el sistema de planeación me prometió. Entonces, es reproducible. Es muy difícil que el acelerador me genere el mapa de fluencias, o sea, el acelerador es capaz de mover las hojas en la velocidad que debe moverlo, por ejemplo, y eso es solo hablando de intensidad modulada, o sea, no estamos hablando de arcoterapia volumétrica, ¿no? Donde además todavía tenemos que sumarle la variable de que el gantry se va a mover y la tasa de dosis también va a cambiar. Bueno, primero, ¿cómo evaluamos si estas distribuciones, las que me está arrojando el acelerador, son las distribuciones que estoy planeando con mi sistema, ¿no? Que son las que calculó, las que yo quiero que le den a pacientes? Pues comienzo, así ya les estoy dando la idea de una de las métricas. Una métrica es la del índice gamma, que no hace otra cosa que comparar dos distribuciones de dosis y lo hace a partir de la distancia mínima de un espacio euclidiano definido por la dosis y la distancia. Si lo hacemos 3D, se hace un elipsoide y todos
los puntos que estén adentro de la elipsoide que sea menor a 1 son puntos que pasan el índice gamma. Entonces, si yo tengo una mayoría de puntos de índice gamma menores a 1, lo que tengo es que esas distribuciones de dosis se parecen. Ajá. No significa, digo, a lo mejor estoy irradiando un experimento y no significa que sea un plan clínicamente aceptable. Solo sé que las dos distribuciones que estoy comparando se parecen. Que bueno, al final lo que queremos es que sea clínicamente aceptable, pero vamos a comparar, vamos a tener una distribución de dosis de referencia y la distribución de dosis que estamos haciéndole la prueba. Pero ¿y cómo sabemos si el acelerador es capaz de reproducir esa distribución de dosis? O sea, ¿qué tal que es un plan que es difícil de reproducir? Bueno, entonces se definen las métricas de complejidad. O sea, las métricas son variables cuantitativas que definen propiedades del plan. Estas se dividen de 3, en métricas de complejidad de la afluencia, de la entrega, de precisión. Entonces, la pregunta que nos hicimos fue, a partir de estas métricas de complejidad, ¿podemos asociarlas o pueden darnos una guía de si esta distribución de dosis, esta uniformidad de dosis se va a parecer, la puede reproducir el acelerador, de tal manera que si yo calculo mi métrica de complejidad o sea, yo hago mi plan, creo que es un plan clínicamente aceptable, porque quien va a decidir si el plan es clínicamente aceptable es el médico. Entonces, yo hago mi plan, considero que es un plan clínicamente aceptable, corro un programa, mido las métricas de complejidad, y si me sale que es un plan que va a ser muy difícil de reproducir para el acelerador, ya ni siquiera se lo presento al médico. Entonces vuelvo a hacer una corrida y veo el siguiente plan. Y de esa manera, así hasta incluso ahorramos tiempo médico, tiempo acelerador y bueno, seguramente vamos a usar más el tiempo del optimizador, pero eso es lo más fácil de que se ocupe más tiempo, ¿no? Entonces, vamos a dividir primero las métricas de entrega. Las métricas de entrega están asociadas a las variables de la máquina. O sea, son las unidades monitor, las aperturas de campo, la velocidad a la que se tienen que mover las hojas, y ya estamos hablando de la arcoterapia volumétrica, la tasa de dosis y la velocidad del gantry. Y esto habla única y exclusivamente de las restricciones que tiene la máquina para moverse. O sea, los colimadores multihoja tienen una velocidad máxima de las hojas, tienen una velocidad máxima de movimiento de gantry, tienen tasas de dosis fija. De precisión, estas hablan más bien del sistema de planeación. ¿Cómo hace el modelado del sistema de planeación? Entonces, en particular, por ejemplo, de las hojas, si el sistema de planeación toma en consideración la parte de Loenga-Grupa, esta parte, o bien si toma en cuenta cómo terminan las hojas, si terminan así de manera con ángulos de 90 o son redondeadas, etc. Y también toma en consideración el modelo de la fuente. O sea, ahorita ya tenemos sistemas de planeación que no nada más modelan el depósito de dosis, también modelan la fuente. Y entonces uno tiene que poner las dimensiones de la fuente, etc. Y, me faltaron unas de entrega. A lo mejor es el siguiente, perdón. Bueno, y las de entrega. Entonces, ¿de dónde saco todas esas métricas? El diagrama de flujo para el sistema de planeaciones. Tengo el mapa de fluencia, me genera, o sea, yo le doy los objetivos al sistema de planeación, el sistema de planeación me propone una solución, a partir de esa solución me calcula la dosis depositada, o sea, él hace el algoritmo de cómo se va a mover, me calcula la dosis depositada y luego ya lo escribe en un DICOM-RT, lo pasa al acelerador, del acelerador hace los movimientos de las hojas, que entonces ahí se generan los archivos log, o bien los Dynalog, también son archivos Dynalog, dependiendo del tipo de equipo que tengan. Se generan estos archivos en donde me está diciendo dónde están las hojas. También en estos archivos DICOM vienen unos sitios en donde se va a hacer la verificación de que el equipo esté en donde había dicho el sistema de planeación que tenía que estar, entonces se llaman puntos de control, y todo esto queda almacenado en los archivos DICOM. Entonces vean, aquí tenemos una imagen, un ejemplo, tenemos los archivos DICOM,
que son los de imagen, en donde dice la estructura del paciente, cuándo fue el estudio, qué tipo de estudio, qué tipo de equipo se usó, técnica, etcétera. Pero el DICOM-RT tiene una parte para imágenes, o sea, para comparar que el paciente esté en donde debe de estar. El de cálculo de dosis, la distribución de dosis, las secuencias, que la configuración del acelerador esté correcto, las variables, y además va guardando la información. Si el paciente se va adquiriendo, se le adquieren imágenes para acomodarlo, para corregir, también se guardan en este archivo. Y los archivos log son los que van a decir en qué momento, dónde estaban las variables del acelerador y si estaban en el sitio correcto. Entonces, a partir de estos archivos DICOM-RT, yo puedo calcular mis métricas de modulación. O sea, ahorita se ven muchas variables, muchos acrónicos, muchos IJs, pero esencialmente estos son coordenadas de las hojas. Acuérdense que dependiendo de la localización de las hojas puede ser el ancho, entonces también eso es lo que... Y de aquí podemos obtener áreas y perímetros del hueco. O sea, nada más ahorita lo que estamos haciendo, o sea, aunque se vea muy confuso, nada más es cosa de tallar tantito el lápiz y al final del día son coordenadas de las hojas y sacar el área que está abriéndose, el campo de visión. Pero también hay otro que es por puntos de control o segmentos. Igual, posición máxima de las hojas con respecto al banco, o sea, todo son muchos acrónimos, o sea, por ejemplo, es la variabilidad de apertura, que es esta AB, en un punto de control, entonces es con respecto a la posición mágica, la posición máxima de una de las hojas, de uno de los carritos, o del otro carrito, con respecto al otro carrito, etc. Y también la variabilidad de las secuencias, o sea, cómo es el gradiente de las hojas. Si está una hoja de este lado, si hay mucho gradiente entre esta y esta, y el área que van abriendo, porque puede tener mucho gradiente, pero la siguiente puede estar muy pegada acá. ¿Sí me explico? Y este es el índice de modulación, que fue la primera métrica de complejidad que dijimos, esta debería de decirnos algo con respecto al índice gamma una vez que ya se aprueba, bueno, que ya tenemos una distribución de dosis. Ahora, tenemos un índice de modulación por horas y un índice de modulación por plan. Porque, bueno, nosotros ahorita comenzamos, pues como todos los proyectos, comenzamos por lo más simple y nada más ahorita lo que analizamos fueron tratamientos de intensidad modulada. Entonces, lo primero que hicimos fue comparar las posiciones de las hojas. Entonces, está por segmentos y se está viendo cómo se está abriendo el campo del plan. Y aquí tenemos esta gráfica que nos dice en dónde deberían de estar las hojas. No, es en dónde están, esto es dónde deberían de estar, y aquí tenemos la diferencia. Entonces, de entrada, podemos decir que tienen una buena posición, porque las escalas estas, perdón, porque está muy chiquita, pero estas son centímetros, y estas son micras, ¿no? Entonces, podemos decir prácticamente que las hojas están donde deben estar. Perdón. Entonces, de primera impresión, pues parece que el acelerador está reproduciendo lo que le mandó a hacer el sistema de planeación. Entonces, ya comenzamos a hacer las medidas, a ver si de verdad, si no nada más, como este asunto no es nada más de hojas, también es de ver cómo se va depositando la dosis y todo eso, comenzamos a hacer medidas. Utilizamos nuestro acelerador, que es un TrueBeam STX de 6 MBs, y solo utilizamos la modalidad con filtro de aplanado. Nuevamente, comenzamos con lo más simple. Los planes los calculamos en Eclipse, con el Photon Optimizer, el depósito de dosis fue con Acuros, y excepto cuando utilizamos el Portal, porque usamos el PDP. Irradiamos un total de 28 planes, lo que se tradujo en 362 haces de intensidad modulada, y se analizaron con 3 detectores: el Portal, porque utilizamos PDP, el arreglo de cámaras líquidas de 1000 SRS y la película radiocrónica. Además de calcular el índice de modulación a partir de los archivos DICOM-RT, se calculó la máxima diferencia de dosis, la diferencia promedio de dosis, cuántos puntos de control hay,
las unidades monitor, y esta variable promete bastante porque al momento de optimizar es como sobre la que se tiene más control además de los objetivos. O sea, si no se cambian los objetivos, pero se pueden poner restricciones a la libertad de unidades monitor. El índice de complejidad de modulación y la tasa de aprobación del índice gamma. O sea, lo que nosotros queremos saber es la relación de entre todas las demás. Ajá. Y bueno, aquí ya comenzamos con los resultados de los, y tenemos que en realidad, o sea, no, aquí pues no se ve una línea así, una relación tan obvia. Ajá, lo único que yo me atrevería a decir es que si nuestro plan, bueno, algo que no les dije, pero se lo digo ahorita, el índice de modulación va de 0 a 1, donde 1 es un campo cuadrado. Entonces 1 es un plan cero complejo. Ajá. Y entonces mientras más cerca está de 0, más complejo es. Entonces a partir de esta gráfica, yo lo que les puedo decir es que como que el punto 2 del índice de modulación ya empiezan a caerse la aprobación del índice gamma para nuestros 3 detectores, ¿no? Entonces, así primera impresión, así primer borrador es, si yo hago mi sistema, si yo hago mi plan y mi optimización, y a la hora de hacer la optimización y mi cálculo del índice de modulación me sale menor a punto 2, perdón, tal vez sea conveniente darle otra corrida y ver si puedo llegar un poquito más arriba, ¿no? Ese es como el primer borrador. También vemos el comportamiento de cómo las demás variables. Esta es la frecuencia del índice gamma, que en realidad vemos que es bastante alto. El índice de modulación vemos que está bastante distribuido desde punto 15 a punto 5, a la mitad. Los puntos de control que va generando el sistema de planeación, las unidades monitor. Estas unidades monitor, o sea, si bien el sistema de planeación tenemos la libertad de restringirlas un poco, nosotros no lo restringimos, las dejamos como parámetro libre. Que, pues, bueno, spoiler alert, ese es un trabajo futuro, comenzar a manipular esa parte. La diferencia máxima de dosis y la diferencia de dosis promedio. Ok, antes de eso, a estas distribuciones les hicimos una prueba para comenzar a hacer pruebas estadísticas y determinar la correlación entre el índice de modulación y el índice gamma y ver cómo se relacionaban entre ellas. Entonces, a partir de esto tenemos estos coeficientes de correlación. Si es positivo, si el índice de correlación, entonces son variables que dependen directamente, es decir, una crece, la otra crece. Si es negativo, cuando crece una, decrece la otra. Entonces, aquí nos empezaron a salir unos resultados un poquito extraños. Y bueno, esto es la relación. Pero ¿qué tan estadísticamente significativo es? Se hizo una prueba se hizo una prueba estadística y a partir de los que sean menores a 0.05 ya son estadísticamente significativos. Entonces, lo que nos salió estadísticamente significativo son las unidades monitor, y el índice con las unidades monitor con los puntos de control, que eso fue algo que nos sorprendió. ¿Nos sorprendió? Sí y no, porque pues, al final del día, si tienes más puntos de control, obviamente vas a modificar, vas a cuidar más todo esto. Pero de nuevo, hubo cosas que no nos estaban saliendo como esperábamos, vaya, no era lo intuitivo, porque por ejemplo en estos son resultados que salieron con el detector portal. El porcentaje que pasan con el índice gamma y el índice de modulación pues son negativos, ¿no? O sea, uno esperaría que pues no, ese es correcto, porque entre menor sea el índice es más complicado, menos pasan. No, es que sean iguales, que sea menor el índice de modulación, menor el índice de puntos que pasan gamma, ¿no? Y resulta que es negativo, o sea, como que no sale. Entonces, de las conclusiones, vamos a comenzar a ver por qué puede ser eso. Todos estos resultados, yo que les estoy mostrando es por as, pero pues a uno no le da un as al paciente, le da todo un plan. Entonces dijimos, bueno, hay que escoger unos planes que calculemos el índice de modulación por plan. Entonces, de entrada, lo primero que nos brincó,
fue el bajo índice de puntos que pasa, el bajo número de puntos que pasan el índice gamma, ¿no? Entonces, para nosotros nos brincó porque pues ningún as tenía tan pocos puntos pasados, ¿no? Y de nuevamente, pues y también aquí vemos un umbral en el que comenzamos a ver que cae. O sea, bueno, ahí se medio ve. No es una relación tan matemáticamente bonita o tan obvia, pero a partir de un punto comienzan a caer los puntos que pasan en el índice gamma. Pero nos brincó y dijimos, ¿por qué con la película está pasando algo tan raro? Entonces decidimos hacer nuevamente la medida, pero ya utilizamos el arreglo de detectores. Entonces lo que nos dimos cuenta es que pues un problema puede ser que estamos escalando el plan. O sea, con los ases teníamos más libertad de que cada as o sea, la película tiene un intervalo de uso de 0 a más o menos 7 grays, que es confiable. O sea, llega a 10, ¿no? Pero pues 7, 8 es lo que es confiable. Entonces, si cada as nos daba una dosis de 2 grays, lo hacíamos sin problema. Pero ya el plan completo teníamos que cuidar que no pasara de esa dosis umbral. Entonces, de entrada por ahí, creemos que el escalamiento de la dosis no está ayudando mucho en ese sentido. Pues porque el asunto de cómo va pasando y cómo brincaron los índices gamma. Entonces, y también un análisis preliminar es que Luis comenzó a separar los planes de tratamiento por lesión y entonces se empezó a dar cuenta de que ya empezaban a tener la relación que esperábamos entre índice de modulación y puntos que pasan el índice gamma. Entonces, si es eso, puede ser dos cosas. Puede ser por la dosis, porque también, pues, si es por lesión, entonces a cada lesión se le da una dosis en particular. O bien, puede ser la forma de la lesión. ¿Por qué? Porque si hay lesiones que tienden a ser redonditas, no todas. Por ejemplo, meningiomas, esos nada más pues, suelen tener así como un alargadito, pero suelen ser redonditos. Los glioblastomas, en cambio, como son tumores invasivos, muy escandalosos, esos también en particular son médico dependiente en el sentido de que hay médicos que dicen que se tiene que delinear un poco de edema, otros dicen que ninguno del edema, que tanto esto. Entonces, los glioblastomas, que son unas lesiones tan amorfas, crecen muy hacia todas partes y desafortunadamente cuando llegan aquí, muchos ya están muy avanzados, entonces ya son muy invasivos, ya llegaron hasta el otro hemisferio, entonces son muy grandes. O sea, toda esta parte le podemos hacer por esfericidad de la lesión, por la dosis, porque para esto lo que nos dimos cuenta es que esas son los movimientos de las hojas que son tienen como más gradiente entre hoja y hoja. O sea, son, por decirlo de manera un poco vulgar o algo así, son medio salchichoides, entonces tienen un gradiente muy grande entre hoja y hoja. Eso tiene como consecuencia que el índice de modulación sea el más complejo. Entonces, y ese fue de las primeras cosas que nos brincó, o sea, va de punto 14 a punto 27. Recuerden, plan cuadrado es 1. La lesión con mayor dispersión del índice de modulación son los adenomas de hipófisis. Y pues sí, porque esos están en la base del cráneo, muchas veces ya nos llegan operados, entonces vienen con unas formas muy caprichosas, a veces llegan hasta segmentados, o a veces invaden la vía visual y entonces eso hay que sortearlo. Entonces sonó muy sensato de que sea el que tenga mayor dispersión, porque hay unos que sí están muy compactos y hay otros que están muy alargados. Y no nada más eso, hay que hacer una separación porque también dependiendo del tipo de adenoma, porque hay adenomas que secretan hormonas, hay adenomas que no secretan tanta hormona, o sea, porque sí van a tener un problema hormonal y todo eso. Y eso depende también la dosis que se les dé. Entonces, comenzaron a salir muchas preguntas con respecto a cómo se asocia esa parte. También lo que nos dimos cuenta es que el detector más sensible es la película radiocrómica. El detector más práctico es el Portal y pues obvio, pues el intermedio es el SRS.
Ahora, ¿cuál es el problema? Pues la película radiocrómica, toda la logística que hay alrededor de ella, ¿no? De entrada, pues es un consumible, ¿no? O sea, se usa una vez y se desecha. Pues hay que esperar a que se estabilice, hay que tener un protocolo estricto, hay que manejarlas bajo condiciones de luz controlada, hay que cortarlas antes. O sea, el flujo de trabajo al uso de las películas radiocrómicas no es tan amigable cuando se tiene una alta carga de trabajo, ¿no? Que pues habemos muchos aquí que trabajamos en hospitales públicos y sabemos lo que es alta carga de trabajo. El portal, que pues es el más práctico y el más usado, tampoco es el más conveniente y hay que rescalar las dosis. ¿Por qué? Porque este detector es dependiente de la dosis que va acumulando. Ajá. Y pues el SRS es más rápido en el sentido de que se obtiene la distribución de dosis de una manera eficiente y rápida, pero el asunto es que hay que estar conectando, hay que estar metiendo, o sea, tampoco el tiempo acelerador ya no resulta tan conveniente. Bueno, lo que habíamos hablado de la película radiocrómica y que puede ser que este rescalamiento de la dosis esté afectando todo el análisis, o sea, tenemos que pensarle un poquito más, ver la manera, ver el asunto de cómo hacer las medidas sin tener que rescalar la dosis, conseguir a lo mejor estas películas radiocrómicas que tienen un intervalo dinámico más amplio o comenzar a usar las componentes verde, la componente azul, etcétera, o sea, ver esta parte, ¿no? Entonces, primera conclusión, que suena muy tentador, si el índice de modulación es menor a 0.2, pues debemos intentar otra optimización, o sea, eso al momento de estar planeando nos puede quitar unas media hora, 40 minutos más de planeación, entonces suena como muy tentadora que podemos hacer eso, ¿no? Lo que sí, y eso no lo recomiendo yo, lo recomiendan protocolos internacionales, es que una vez que se establezca ese protocolo es el que se tiene que seguir. O sea, una vez que se establezcan los parámetros, los límites de índice gamma, la manera de normalizar, el cálculo de índice gamma, la resolución al momento de hacer los cálculos, etcétera, etcétera, eso se tiene que mantener siempre para ser comparable, porque estarlos variando no nos va a arrojar una estadística confiable. Y bueno, no me queda más que agradecer a Luis, que fue quien se llevó a cabo toda la chamba y hizo los cálculos, estuvo aquí radiando, al maestro en ciencias Alfredo Herrera, que nos ayudó muchísimo para hacer las medidas, y al maestro en ciencias Miguel Rodríguez, que también nos coachó a la hora de usar los detectores y hacer todo este tipo de cosas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Agradecemos su disposición y generosa colaboración con este espacio por el tiempo que ha destinado para compartir con nosotros su conocimiento y experiencia. Agradecemos la presentación, que por demás es interesante y motivadora para nuestros socios, amigos y colegas que han atendido este evento. Entonces vamos a proceder a la sesión de preguntas y respuestas. En nuestro chat, todos están invitados a comentar y preguntar a través del chat. Tenemos ya algunas. Hablando de las métricas que nos explicaste a lo largo de la presentación, nos pregunta Hugo Ramírez que si ese tipo de métricas son aplicables también para tratamientos, por ejemplo, BIMAT o SBRT, o solo radioterapia, neurocirugía. No, sí, o sea, se pueden aplicar. De hecho, o sea, está un artículo de Chiabasan donde hace un resumen. Incluso hasta se pueden aplicar métricas de campos conformales, de qué tanto se puede aproximar a un rectángulo o a un círculo, y eso ya da un aproximado de complejidad. Entonces, sí, hay métricas que les llaman todavía además complejas, o sea, métricas de complejidad complejas, que tienen que ver con fractales, que tienen que ver con muchas cosas. Entonces, yo creo que escoge tu problema, escoge tu métrica, y sí, para campos conformales, para BMAT y evidentemente para SBRT. Lo que no he visto es si hay métricas temporales, fíjate. O sea, bueno, además de la tasa de la velocidad del gantry,
si hay alguna que haga como respiración, fíjate. Esa es una buena pregunta, es que como nosotros es puro intracraneal y no hacemos respiratorio, pero supondría que sí hay. Muy bien. La siguiente pregunta nos comenta Nahuel Díaz, que si para mejorar el índice de modulación y por ende el índice gamma sería recomendable una licencia de Aperture Shape Controller de Variant para suavizar la modulación y los mini segmentos. No sé si nos puedas compartir algo de eso. Pues lo que hemos visto, más que pues entre más bien lo que yo pediría si hay ahí algún desarrollador es control sobre los puntos sobre los segmentos. Es que segmentos y punto de control son prácticamente lo mismo. Entonces yo pediría eso, tener acceso a esa parte, porque lo que vimos es que entre más puntos de control, más pasa el índice gamma, ¿no? Entonces, pero pues sí recomendaría, no sé, habría que hacer muchísima más estadística, o sea, aunque fueron muchos haces, pero por el asunto de tamaño de campo y de dosis, no se irradiaron esos 300 haces con los 3 detectores. Entonces, yo todavía haría más estadística para hacer esa afirmación, pero si hay desarrollador ahí, que nos den chance de tener poder sobre los puntos de control. Sí. Muy bien. La siguiente pregunta, comentario es de Berardo Flores. Nos comenta que para escalar la dosis y hacer mediciones existe la película EBTXD, que es la especial para radiocirugía. No sé si quieras comentar algo respecto a eso. Pues nada, que ojalá tenga acceso a ella para tener un proyecto, pero ahorita era sí, estoy de acuerdo. O sea, fue justo el asunto de que lo más probable es que tengamos que buscar otro detector, otra película, o bien, pues, otro arreglo de cámaras. De hecho, estaba ahí con unos australianos, tienen un arreglo me parece que es MOSFET, es de estado sólido. Y entonces tienen todo un arreglo para hacer este tipo de medidas. Apenas es el Magic Plate, así se llama. Apenas comencé ahí a indagar, a ver qué tan dependiente de la dosis es, cuánto puede vivir, qué no puede vivir, etcétera, etcétera. Pero pues estamos buscando opciones, ¿no? Para para armar un proyecto y ver si es posible comprarlos, pero sí. Y seguramente si se puede, pues la opción es comprar las XD. Muy bien, muchas gracias, doctora. El siguiente nos dice, Carlos Barrios nos pregunta qué protocolos recomendaría implementar como controles de calidad en campos pequeños para aquellos centros emergentes de radiocirugía. ¡Pum! Pues es que lo ideal si es campos pequeños, ya lo ideal sería películas radiocrómicas, porque eso queda claro, que es el detector con mejor resolución espacial. Ahora, el asunto es que si es un centro emergente, pues la inversión no es poca. O sea, la caja de películas cuesta, me parece alrededor, la última cotización que hice con IVA me parece que son 45,000 pesos. Pero pues falta el escáner, que el escáner, pues ese ya tiene muchos años que vi la cotización y eran más de 100,000 pesos. Entonces, y el sitio en donde manipularlas, que tiene que ser luz controlada, que pues ese nada más es cosa de adaptar un cuarto. Entonces, emergente, o sea, si me dicen emergente, pues yo recomendaría que desde un principio se compre un arreglo de detectores, pero para campos pequeños lo mejor es la película. Entonces, ahora, por ejemplo, no sé cuánto cueste la XD, porque si es para campos pequeños, pues seguramente van a hacer radiocirugía. O sea, la EBT3 cuesta más o menos la caja 45,000 pesos. La XD no sé cuánto cueste. Supongo que estará por el precio. Pues habría que tener las dos opciones. Y el aprender a manejarla, porque si bien no es un detector difícil de manipular, sí tiene sus detalles que hay que estarlos cuidando. O sea, de entrada la EBTT,
La EBT tiene orientación, entonces cuidar que siempre se mantenga la orientación, esas cosas que son horas vuelo, que pues hay que estar manipulando y cuidando y todo eso. Muy bien, muchas gracias, doctora. Siguiente comentario nos dice, nos pregunta, ¿qué energía utilizaron para hacer los haces de planes de tratamiento? 6 MBs. Todo se hace con 6 MBs con filtro de aplanado. Ahorita todo lo hicimos con filtro de aplanado. Muy bien. La siguiente nos pregunta Wilson Eduardo. Primero te felicita por la presentación. Muchas gracias. Y nos pregunta qué porcentaje de éxito los pacientes tuvieron con el estudio. No sé si tengas algún dato con los pacientes. Bueno, no, la verdad es que como fue retrospectivo, ya nosotros no nos metimos con expedientes. O sea, sí, son planes de tratamiento, se trasladaron, o sea, se hizo el plan de verificación y como mostré en la foto de Luis, se irradiaron en el maniquí de agua sólida, pero no vimos la parte radiobiológica de qué fue cómo fue el tratamiento del paciente. O sea, esa parte sí todavía no. Pero vamos condiciones controladas y ya después metemos la parte biológica. Sí, muy bien, muy bien, muy bien. La siguiente pregunta nos la hace Alejandro, que vuelve a preguntar acerca de las métricas. Si estas métricas pueden sustituir los controles de calidad paciente específico. Definitivamente no. Yo lo que creo es que más bien lo que va a ahorrar es tiempo, porque si se logra el objetivo de todo el trabajo, es medir en este caso el índice de modulación, pero puede ser otra métrica, y a partir de ahí ver si es capaz el acelerador. Entonces, si vemos que a partir de un umbral lo más probable es que no lo cumpla, entonces repetimos el cálculo. Pero una vez que encontremos uno que sí lo logre, hay que hacer el control de calidad. O sea, no lo sustituye, más bien nos va a ahorrar como tiempo, en el sentido de, vamos a hacer un plan muy difícil y entonces mejor vamos a intentar hacer otro plan no tan complejo. Ajá. Ahora, también, pues, a mí me ha tocado, hay planeaciones que no hay manera. Entonces, igual habrá planeaciones que nos tengamos que arriesgar y que digamos, es que va a ser poco probable que pase, vamos a intentar a ver si el acelerador es capaz, a lo mejor nos da una agradable sorpresa. Ajá, o sea, pero no, definitivamente no va a sustituir el control de calidad paciente específico. Muy bien. Muchas gracias. Tenemos una siguiente pregunta de Kenia Michelle. Nos comenta que ella es estudiante de física y le interesa hacer física médica. ¿Podría recomendar alguna bibliografía o cursos que pudiera atender para aprender sobre el área? Uy, pues física médica es un universo. O sea, yo hago radiación ionizante y en particular radioterapia. Pero entre radiación ionizante, pues está radiodiagnóstico. Pero también dentro de radiodiagnóstico hay radiación no ionizante como resonancia magnética, ultrasonido. Entonces, y esa es la parte acá, ¿no? O sea, también está ciencia de materiales, la parte fisiológica, que por ejemplo hace la doctora Hortensia, que es la parte de los nodos del corazón y estas cosas, potenciales evocados. Es un universo. O sea, también está la doctora Carla Paola, que ya hace cosas de músculo. O sea, ahora sí que primero dime qué te interesa y a ver si te puedo ayudar, si sé qué bibliografía puede ser. O sea, si te gusta radiación ionizante, hay un libro muy bonito que es de hecho de egresados del programa de la maestría de física médica, que es el fotón de Asclepio. Y entonces hace un recuento muy bonito de la radiación ionizante en medicina. Entonces, tal vez por ahí. Y un bonito debate ético sobre el uso de tejidos, pues está la vida de Henrietta Lacks también, que es la señora donde sacaron la línea de Gila. No sé, ahorita esos son los dos que se me ocurren, pero tengo 3 en casa.
Ya me parezco a cierto expresidente. Sí, quizás comentar que también estos seminarios están motivados para que la comunidad de física médica y todos los interesados en física médica se acerquen a diversos temas de, como dijo la doctora, de todas las áreas habidas y por haber que estamos desarrollando en México. Entonces, asistir a este tipo de eventos también muchas veces aporta un poco. El siguiente comentario es de Emanuel, también nos comenta que es estudiante de ingeniería física. Pregunta si habrá posibilidad de compartir tus datos por si se gusta alguien ponerse en contacto contigo. Claro que sí, o sea, de entrada, pues yo bueno, me parece que los datos de contacto están en la página de la sociedad, dicen dónde estoy, y como soy servidor público, pues por ahí se pueden comunicar. Ahí deben de encontrar como el directorio de mi oficina y todo eso. Muy bien, nada más recordar, estás en el Instituto de Neurocirugía y en la Ciudad de México. Y también en la página de la facultad está mi dirección electrónica, en la página de la Facultad de Ciencias, en la materia de física de la radioterapia y ya. Muy bien, en la página de la Facultad de Ciencias de la UNAM, ¿verdad? Es correcto. Ajá. La siguiente pregunta nos la hace José Cárdenas. Pregunta si existe intención de más adelante incluir los haces sin filtro aplanado en tus investigaciones. Sí, está el proyecto de ahorita comenzar con narcoterapia volumétrica, pero sí. O sea, yo creo que si logramos ya la relación sin filtro con filtro de aplanado, sin filtro de aplanado va a ser nada más una obviedad, vaya. O sea, el asunto es que pues es intentar menos variables, porque acuérdense, sin filtro de aplanado tiene más gradiente, etcétera, etcétera. Entonces, no echarle la culpa a tener más cambios. Muy bien, muchas gracias. Invitamos a todos los asistentes que nos envíen sus preguntas y comentarios. Creo que tenemos tiempo para algunas preguntas más. Yo te preguntaría respecto a la investigación en general de neurocirugía, ¿hacia dónde ves que se esté ahorita orientando el desarrollo tecnológico o de práctica? ¿O qué es lo que se viene, vaya, en estas Bueno, el ramas tan desarrollo complejas? tecnológico, me voy a meter a un tema un poco escabroso, pero estoy muy orgullosa porque es mi compañera del instituto. Está esta terapia de pulsos, es terapia ultra rápida, me parece que se llama, que antes se le dice terapia flash, pero ya nos aclaró que flash es el efecto. Y entonces ahí, en este proyecto, en este inicio, está la doctora Paola Ballesteros, que es mi compañera. Ahorita está ella haciendo una estancia en Suiza, haciendo esto, y yo creo que por ahí va el asunto. O sea, ella está haciendo radiobiología de este tipo de radioterapia, creo que ultra rápida se llama. Y el asunto es depositar la dosis en microsegundos y ella está viendo los efectos radiobiológicos de eso. Entonces, por ahí, de entrada, desde la fabricación de los equipos, o sea, y luego, entonces eso ya no nada más es física médica, es de ingeniería, todo tipo de ingeniería. Radiobiología, en particular, ya no quería hacer como un abanico, ya no tuve el tiempo, una disculpa de antemano, pero por ejemplo comenzaron ahorita consecuencia de los esquemas de emergencia que se utilizaron en COVID, que fue acortar las radioterapias y todo eso, pues también se está viendo un asunto de radiobiología. Entonces, por ahí hay un universo. La parte de desarrollo de detectores, que sean tejido equivalente, que cada vez sean más pequeños, que sean cada vez menos dependientes de la energía, también por ahí muchísimo, ¿no? Y pues, y el asunto de resolución espacial, resolución en dosis, o sea, toda esta parte, yo creo que hay todavía muchísimo que hacer y muchísimo por dónde llegar. Muy bien. Muchas gracias, doctora. Tenemos otro comentario de Armando Sebastián.
más o menos orientado a lo mismo. Las aplicaciones de Deep Learning en radiocirugía. Bueno, le diste al clavo porque así como que mi gran objetivo sea que todo haces la optimización, calcula alguna de las métricas de complejidad y con base en eso se vaya aprendiendo el algoritmo para que las optimizaciones ya las haga de tal manera que estas métricas salgan para que no tengamos problemas de índice gamma. O sea, ya le diste al blanco, por ahí es es la lejanía que voy. Ajá. Y bueno, me parece que hay sistemas de planeación que ya ponen la parte biológica. Entonces, también por ahí podemos comenzar con Deep Learning y el asunto del acomodo de haces, dependiendo de la lesión, la forma de la lesión, toda esa parte también también se puede hacer. O sea, también es un universo. Exactamente, muchas gracias. Nos comenta Lisbeth acerca de el área laboral de los físicos médicos. Pregunta de la Ciudad de México, pero creo que una generalidad un poco más grande estaría bien. No sé qué nos puedas comentar respecto a eso. Es que eso estuvimos hablando justo antes de entrar, Ramiro y yo. Sí. Pues es que, ¿qué decir? Trabajo hay, mucho. Hace falta que compren muchos equipos. El asunto es que, pues, no sé, o sea, la demanda de tratamientos de radioterapia rebasa la cantidad de equipos que hay. Entonces, más bien lo que se tiene que hacer es que haya más centros para que haya más trabajo, ¿no? Ahora, yo soy la primera en decir no todo es radioterapia. Digo, ahorita cuando me preguntaron, pues, pero es el campo laboral más inmediato porque es el que obliga a la ley a que haya un físico médico. Es radioterapia, medicina nuclear. Entonces, tenemos que esforzarnos para que también haya un físico médico en radiodiagnóstico, ¿no? Que sea por ley, que tenga que estar. Porque incluso, digo, habrá médicos que no me dejarán mentir que la calidad de imagen cuando ya tienen un físico médico en radiodiagnóstico cambia abismalmente, ¿no? Y el asunto es que, o sea, nadie tiene efectos secundarios por una imagen mal tomada. Bueno, sí tiene, pero porque diagnostica mal el médico, no porque le haga daño en sí la técnica de imagen. Entonces, o sea, más bien tenemos que comenzar a abogar también por esa parte. Y eso también ampliaría el campo de trabajo. Muy bien. Sí, es todo un mundo. No sé si haya más preguntas ahorita. ¿Alguna otra duda o algo más que nos quieras compartir de todo esto que estamos discutiendo, doctora? Pues muchas gracias por la invitación. Que al final del día nada más estemos ahí al pie del cañón, dignificando, estudiando, creciendo y sobre todo curioseando de qué es lo que hay detrás, ¿no? No nada más estar aprendiendo a usar el sistema de planeación, sino también ir viendo las aplicaciones, por qué sí, por qué no, y entender los algoritmos, porque al final entender cómo funciona un sistema de planeación es evitar accidentes y entender posibles discrepancias que se tengan. Muy bien, tenemos un comentario nuevo. Nos preguntas que si existe algún área para la investigación y desarrollo de este tipo de equipos médicos en México, con el fin de que se puedan hacer y no sea necesario a que se esperen a que, imagino que el gobierno los compre. Bueno, me parece que Varian acaba de abrir unas oficinas, no sé o sea, sé que no es para fabricar aceleradores, pero acaba de abrir unas oficinas en Tijuana. No sé si son para software, para administrativas o prueba de algo, no lo sé. Pero Varian acaba de abrir algo en Tijuana. Y pues de desarrollo, pues está ahí
en la parte de radiodiagnóstico es lo que tengo presente, no significa que no exista lo demás. Está la UNAM, los laboratorios de imagen molecular, también está el desarrollo de ciencia de materiales en el Instituto de Materiales, en el Poli también segura o debe haber algo, o sea, no es que no exista, es que no lo conozco, pero es muy distinto. Pero sí, de que hay desarrollo, interés e investigación, sí hay. También en Puebla me parece que hay una parte de medicina nuclear. O sea, nada más es cosa de acercarse a las personas correctas. Muy bien. Muchas gracias. Con respecto, creo que como última pregunta, antes de cerrar, con respecto al título de la presentación, ¿qué tan complejo es mezclar la parte clínica con la investigación cuando estamos ya en el área, por ejemplo, de radioterapia o radiocirugía? Pues eso depende, porque son preguntas incómodas, muchachos. Pues es que se tiene mucho trabajo, o sea, hay, pues esta parte que yo les mencioné, o sea, este asunto, este tema nació por la inquietud de que pues tenemos mucho trabajo, muchos pacientes, y hay que hacer de manera más eficiente el control de calidad. Entonces, si de entrada me puedo ahorrar un control de calidad, o sea, me puedo ahorrar, bueno, no un control de calidad, sino me puedo ahorrar el tiempo en saber que ese plan no me lo va a reproducir el acelerador, pues eso ya es ganancia. Ahora, ¿qué pasa? Pues sí no avanzo tan rápido como me gustaría, ¿no? O sea, porque además, obvio, la prioridad son los pacientes. Entonces, digo, Luis no me dejará mentir. Estuvimos viniendo sábados, estuvimos estando hasta bien noche, irradiando, cuando ya se habían terminado los pacientes. Pues es cansado. Y pues, por ejemplo, en esta parte de no nada más hay que hacer la parte de física médica, hay que estar cuidando los contratos de mantenimiento, el manejo del equipo, la petición de material, que pues eso, o sea, no quita tiempo pacientes, me quita tiempo investigación. Entonces, o sea, cuesta trabajo, pero se encuentra el momento, ¿no? O sea, de nuevo, pues, ha habido sábados que tenemos que venir, no son todos, pero uno que otro. Hay veces que nos vamos ya tarde. No son todos los días, pero pues sí son 3 o 4 días a la semana. Ajá. O sea, es lo que viene siendo a veces difícil si se tienen 2 trabajos, ¿no? Pero pues ahora sí que es cosa de comenzar a intentarlo. Si no se intenta, no se va a hacer. Entonces sí cuesta trabajo, pero pues sí se puede, es posible. Muy bien. No, pues muchas gracias, doctora. De parte de la sociedad, ya no hay más preguntas. Muchas gracias. De parte de la Sociedad Mexicana de Físicos en Medicina, queremos agradecer mucho tu participación. Agradecemos también mucho a los asistentes que nos acompañaron en la sesión de hoy. El certificado por la participación, doctora, te lo haremos llegar a lo largo de los próximos días. Muchas gracias. Pendiente del correo. Y pues nada más que agradecer. Muchas gracias a todos. Nos vemos en el seminario del próximo mes.